En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Último día del año, un día seguramente para todos los fieles católicos de reflexión, de balance, de examen de nuestra vida cristiana. El mundo de hoy pasa el último día del año generalmente mal. Digo generalmente por no decir universalmente mal. Y acaban el último día del año, en muchas ocasiones, con pecados, con faltas graves. Y no se piensa ni en agradecer a Dios nuestro Señor por todas las gracias recibidas, ni en pensar un poquito más hacia el más allá, hacia dónde vamos. Un año menos, pues, de nuestra vida, un año más cerca de nuestra eternidad. Decimos que vamos al cielo, ¿verdad? Los fieles cristianos. Sí, vamos hacia el cielo. Pero el camino a veces no siempre es el camino que debería de ser. Y no siempre vamos en línea recta. Un día, don Bosco tuvo un sueño. Y los sueños de don Bosco siempre son interesantes. Dice que soñó que llegaba con sus alumnos a una hermosa y amplia llanura. Y les preguntaba: chicos, ¿quieren que demos un paseo? Sí, vamos de paseo. ¿Y a dónde quieren que vayamos? Y uno respondió: al cielo, vamos al cielo. ¿Al cielo? Sí, vamos todos al paraíso, vamos al paraíso. Vamos. Don Bosco en un sueño, los sueños son, ¿no? Vamos al cielo. Y caminando, dice, llegaron a una colina hermosísima, cuenta don Bosco, con toda ella, pues, repleta de árboles frutales. Y cada árbol estaba precisamente en el momento de dar fruto. Y se veían unas frutas muy, muy ricas, muy apetecibles a los sentidos, a los ojos. Y se veían, dice don Bosco, flores muy hermosas. Y todo el ambiente lleno de paz, una gran paz y una alegría imposibles de describir. Y los jóvenes pidieron permiso: ¿podemos comer, padre? Sí, claro. Y saboreaban aquellas sabrosas frutas. Y le preguntaban: ¿y qué significa todo esto, padre? Y yo les respondía en el sueño, ¿no? Yo creo que es como si fuera un recuerdo, una especie de anticipo del gozo y de la alegría que nos espera en el paraíso. Y, evidentemente, cuando dice un recuerdo, una especie de gusto anticipado, se dieron cuenta de que no estaban precisamente en el paraíso, de que a lo lejos se divisaba una montaña altísima, y se dieron cuenta de que allí estaba el paraíso, pero estaba una montaña muy lejos todavía. El tramo era muy largo por recorrer, habían comido bien, habían sentido esa paz y esa alegría de la colina, y desde lo lejos se daban cuenta de que a esa cumbre muy alta subía mucha gente, una inmensa cantidad de gente, que procuraba, pues, subir aquella altísima montaña y que sentía aquella multitud, ellos lo veían desde lo lejos, incluso sentían la voz de Dios desde arriba de la montaña que los animaba, que les decía: sí, ánimo, ya sé que es mucho trabajo, ya sé que es mucha la altura, ya sé que son muchas las dificultades, pero suban, merece la pena. Y se dieron cuenta, incluso viendo desde lejos, que los que ya habían subido mucho en el tramo y que estaban a punto ya de llegar a la cumbre, muchas veces daban media vuelta y bajaban, no para irse a otro lado, no, para ayudar a los compañeros que estaban intentando a medio camino, o un poco menos, o un poco más,
subir también a aquella cumbre. Se gozaba, pues, se notaba, pues, que subían a una gran alegría. Así que los jóvenes, viendo que allí estaba el cielo, dice: Padre, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo hacia el cielo. Pero el camino era muy largo, hemos dicho. Y don Bosco se topó en el sueño con 5 grandes dificultades. 5 grandes dificultades. Es interesante porque todos queremos ir al cielo, ¿no? Está bien. No sé si estamos ya en la montaña o todavía estamos en el camino. Vamos a verlo cada quien. No lo sé. Y yendo de camino, dice, a la montaña, nos encontramos en el camino con un lago, un enorme lago. Un enorme lago que se cruzaba en nuestro camino. Pero era un lago poco especial. Un lago de sangre. Un lago de sangre. En un sueño, es un sueño, no es más que un sueño. Pero un lago de sangre. Y en el lago dice, vimos a lo largo de aquel lago una multitud de brazos, de manos, de pies, de cráneos, de cuerpos descuartizados. Los niños tuvieron enseguida horror. Padre, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y don Bosco le enseñaron un letrero, había un letrero a la entrada del lago. Parecía que había habido una enorme batalla, que había habido una gran matanza. Y en el letrero estaba colocado por medio de la sangre. Por medio de la sangre. Y, dice don Bosco, yo pregunté, ¿qué era aquello? Y una voz me dijo, este lago de sangre, don Bosco, significa la sangre que han derramado los mártires de la santa religión. ¿Ves? De camino al cielo, los mártires. Desde la sangre del justo Abel hasta la del último profeta asesinado, como dirá nuestro Señor en el Evangelio. Y evidentemente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la de nuestro Redentor, y la de todos aquellos que han muerto por defender la verdadera religión. Y preguntó don Bosco, ¿y estos miembros de cuerpos destrozados que hay en el lago, qué son? Le dijo la voz, son los que han pretendido luchar contra la Iglesia y han quedado tendidos en el campo de batalla. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y, dice don Bosco, yo les expliqué pues a mis alumnos que el camino pues al cielo está lleno de dificultades y que muchas veces nos tenemos que ver con los enemigos de la religión. Y que Dios, no obstante, pues hay que pelear. Ahí está nuestro Señor. Primer obstáculo, pues, que vieron en aquel camino la montaña altísima. Siguieron caminando y se encontraron con otro lago muy grande, que poquito como que estaba enfrente del camino, pero esta vez no de sangre, no, de aguas cristalinas. Agua muy nítida, muy limpia. Y había también allí un inmenso, antes de que preguntara don Bosco qué era aquel lago, ¿no? Un inmenso letrero que ponía por medio del agua, por medio del agua. También allí, dice, vimos que había habido una gran batalla y que en aquellas aguas habían los restos de muchos cuerpos destrozados en la batalla. Y una voz nos explicó, este lago de agua transparente significa que para ir al cielo hay que ser purificados por el agua del bautismo o por el agua del sacramento de la penitencia, porque al cielo no puede llegar nada que esté manchado. Y los restos que ven aquí ustedes de cuerpos destrozados en la batalla son los de aquellos que no quisieron purificarse
por la penitencia, por medio del agua, por medio de la sangre, por medio del agua. Siguieron avanzando, dice, en este sueño, don Bosco y sus chicos, y llegaron a un tercer lago. Dios mío, camino largo, camino lleno de dificultades, pero esta vez era un lago de fuego. Un lago de fuego, parecía que hubiera petróleo ardiendo encima del lago. Y una voz, dice don Bosco, nos dijo: esto significa que para ir al paraíso es necesario tener un gran fuego de amor a Dios y de caridad hacia el prójimo. Y lo mismo que han visto en los lagos anteriores, estos restos de cuerpos humanos después de una gran batalla son los de aquellos que no quisieron dedicarse a practicar la virtud de la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Más bien se dedicaron a atacar a los buenos que iban camino del cielo. Han quedado destrozados a mitad del camino de la eternidad. De repente, dice, ya nos íbamos acercando a la montaña y nos encontramos con una especie de gran receptáculo, como si fuera una entrada, un umbral muy grande que ya nos llevaba hacia la montaña, Pero, si bien veíamos la montaña ya mucho más cerca, veíamos que aquel gran receptáculo, como si fuera un circo, un semicírculo, ¿no?, grande, enorme, que concluía pues en la subida a la montaña, estaba lleno de fieras, dice, de lobos, de osos, de tigres, de leones, de panteras, de serpientes, de perros, de gatos rabiosos, de muchos monstruos que en sus colmillos tenían ya o estaban aguardando tener a todo aquel que se acercara para devorarlo. ¿Cómo estamos ya acercándonos al paraíso, a la montaña, al cielo, y vemos todo eso? Una voz nos dijo: estos son los peligros que el demonio, el mundo y la carne presentan contra el alma para hacerla pecar y llevarla a la condenación. Vamos por el buen camino, sí, pero cuidado, cuidado. También el demonio lo sabe. Algunos de los jóvenes nos dijeron: ¿y si nos acercamos a las fieras? Y don Bosco les dijo: no. El que ama el peligro perecerá en el peligro. Así que habrá que retirarse, hijos. Habrá que dar un gran rodeo. Pero habrá que evitar todas las ocasiones de pecado. Dice don Bosco: si pasábamos por entre aquellos animales, el camino era mucho más corto, pero mucho más peligroso. Así que dimos vuelta por un camino mucho más largo, pero con menos peligros. Interesante esta cuarta dificultad con la que se topa don Bosco, que vale para todos nosotros. Son los peligros del mundo. Mañana, si Dios quiere, empezaremos un año nuevo. Queremos consagrarlo todo a Dios nuestro Señor. Queremos que sea realmente una etapa más hacia nuestro paraíso, hacia nuestro cielo. Pero todos sabemos, y cada quien los suyos, cuáles son los peligros que el demonio tiende ante nuestros pasos para devorarnos o para no dejarnos avanzar. Decíamos un balance, ¿no? Hemos de hacer un balance también en previsión del año que va a entrar. Y finalmente llegamos a una gran llanura. Dimos la vuelta y por aquella entrada tan ancha pero tan peligrosa, a una gran llanura. Y ahí nos encontramos con una inmensa multitud de personas, muy buenas, por lo que parecía. Muy buenas. Pero dice, los chicos se quedaron muy sorprendidos
Don Bosco, a cada uno le falta algo. A uno le faltaban las orejas. A otro le faltaban los ojos. A otro las manos, a otros los pies, a algunos la cabeza. ¿Qué es todo esto, don Bosco? Unos no tenían lengua. Y una voz nos dijo, estos son los que para salvar el alma y para no pecar, sacrificaron su vista, sus oídos, o hicieron sacrificios en el hablar o para no hablar, o hicieron sufrir a su cuerpo con ayunos y penitencias. Y los que no tienen cabeza, qué interesante, ¿no? Son los que se consagraron a Dios, las almas consagradas, pues le ofrecieron toda su vida para su santo servicio. Recuerden lo que dijo nuestro Señor, si tu mano, o tu ojo, o tu pie te es ocasión de pecado, arráncatelo. Más te vale entrar al reino de los cielos manco o ciego que ir con las dos manos, etcétera, al infierno. Estos resucitarán gloriosos para reinar eternamente en el cielo. 5 etapas, pues, con las cuales se topó don Bosco de camino a la gran montaña del paraíso. Lago de sangre, lago de agua, lago de fuego, aquel gran circo con fieras y aquella multitud, más que una dificultad, era una exhortación, un consejo hacia la eternidad, una gran multitud de personas buenas, santas, pero con mutilaciones en su cuerpo por amor al reino de los cielos. Y en aquel momento, dice don Bosco, oí a una gran muchedumbre que venía de allá de la montaña, de arriba, del cielo, para animar a los que iban subiendo y les decían, ánimo, bien, bien. Y al oír aquel ruido de aplausos y de gritos, me desperté. Bueno, ojalá nos despertáramos nosotros a una vida cristiana un poco más fervorosa también, ¿no? Esta es una parte del sueño, no puedo contar más porque sería muy largo. Pero el camino al cielo es un camino de lucha, es un camino espinoso, es un camino con dificultades. Merece la pena, pero siempre y cuando todo lo que hacemos como católicos, como cristianos, lo tengamos enfocado hacia el cielo, hacia la eternidad. Es allí a donde vamos. Solo Dios sabe a cuántos de entre nosotros o de otros conocidos nuestros recogerá durante el año que viene nuestro Señor. Los pondrá ya como granos de trigo sembrados, ya en su campo para toda la eternidad. Pues bien, aprovechemos estas horas del día de hoy para agradecer a nuestro Señor por todas las gracias recibidas. Pidamos ya, en previsión del año que viene, la gracia de poder perseverar, de poder mantenernos siempre como buenos católicos, de poder atravesar el camino difícil hacia la eternidad a través de la sangre, a través del agua, a través del fuego, a través de las fieras que todavía nos quieren detener en nuestro camino, y que la Santísima Virgen María pues nos ayude, nos dé la gracia de poder llegar a un buen término a todos nosotros. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.